Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, hola a todos. Bienvenidos a Conocimiento de Sí Mismo, República Dominicana. Espero que se encuentren muy bien en la tarde de hoy. Vamos a ver si... estamos transmitiendo en vivo. Bienvenidos a Conocimiento de Sí Mismo, República Dominicana. Espero que se encuentren muy bien en la tarde de hoy. Vamos a ver si se escucha bien, si nos pueden acompañar y nos pueden enviar algún mensajito diciéndonos si se escucha y se ve bien, por favor. Se lo agradeceríamos bastante. Hoy vamos a ver una conferencia muy, pero muy interesante llamada ¿Cómo se fabrica alma y espíritu? Así que vamos a compartir antes que todo también con algunos amigos y algunos grupos que tengamos disponibles en nuestro Facebook, para así llegar a mucho más personas. Si es posible, se lo agradeceríamos muchísimo si nos ayudaran con ese favorcito. Así que vamos a compartir. Vamos a ir compartiendo. Algunos grupos. Muy buenas tardes a todos los que se hayan conectado recientemente. Sean bienvenidos a esta conferencia de la tarde de hoy titulada ¿Cómo se fabrica alma y espíritu? Vamos a ir compartiendo rapidito y iniciamos en unos 3 minutitos. Así que si pueden dejarme saber si se ve y se escucha bien, se lo agradeceré mucho. Y si pueden compartir con sus amistades para que este conocimiento llegue a mucho más personas, también se lo agradecería mucho más. Entonces, vamos aquí a compartir. Bien, bien. Hoy vamos a ver la conferencia de cómo se fabrica alma y espíritu. Esta conferencia es muy, pero muy importante, porque nos enseña todo lo que es el proceso. Ok, estoy. Vamos a seguir compartiendo y en 2 minutitos empezamos nuevamente. Empezamos con la conferencia. Vamos a seguir compartiendo. Me dejan saber también en los comentarios si se escucha bien, si se ve bien, si no se está cortando el en vivo, si no se está cortando y no se está frizando. Me dejan saber, por favor. Bien. Vamos a empezar en un minuto, ya para no esperar más tiempo. Bueno, vamos entonces a comenzar a dar inicio con la conferencia de la tarde de hoy. Le vamos a mandar un saludo a Fabricia Mirul y también a Sol Mirella Niño, que dice: hola, la imagen detrás de ti es muy psicodélica, me da mareo al verla. Bueno, pues creo que ya ahí no se está viendo, me parece. Me parece que ya ahí no se está viendo. Así que bueno, vamos a comenzar con la conferencia. Y el objetivo de esta conferencia es que podamos conocer qué es el alma y el espíritu.
cómo está conformado y en qué estado se encuentra en nosotros y cuáles son los pasos para la fabricación de los mismos. Bien, entonces vamos a ver primero qué es el alma. Bien, vamos primero antes que todo a desglosar esta palabra. ¿Qué es el alma? El alma es, podríamos decir que dividiendo la palabra en dos, al significa Alá, o sea, Dios, y ma significa madre. Entonces sería Dios madre, o sea, nuestra energía creadora sexual. Bien, esa energía que tenemos ahí dentro de nosotros está atrapada en nuestra conciencia en los defectos psicológicos, que si lo podemos ver en esta pequeña gráfica, todos esos puntitos dorados están atrapados por unos defectos. Como podemos ver, esta envoltura seminal está atrapada toda nuestra conciencia por los defectos. Entonces nosotros tenemos que liberarlos a cada uno de ellos para poder pues rescatar esa conciencia que está atrapada y así pues empezar a obtener lo que son las virtudes, las fuerzas, los poderes y las facultades. Bien, porque eso es el alma es un conjunto de todo esto. El alma es un conjunto de fuerzas, de virtudes, de facultades y de poderes. Bien, porque este tipo de... eso está dentro de cada uno de nosotros y tenemos que empezar a comprenderlo, porque los defectos, al tener atrapada esa conciencia, pues tienen atrapada también esas virtudes y todos esos poderes, facultades y fuerzas. ¿Cómo nosotros los vamos liberando? A través de la muerte psicológica. Bien, ¿y qué sucede cuando yo, por ejemplo, libero esa conciencia? Pues esa conciencia que tiene atrapada el defecto, esta conciencia... inmediatamente nosotros empezamos a eliminarla, empezamos a eliminar estos defectos, empieza a liberar esa virtud, empieza a liberar ese poder, empieza a liberar esa facultad, esa fuerza. Entonces esto se va dando gradualmente, según vamos eliminando estos defectos que están dentro de cada uno de nosotros, y es sorprendente porque nosotros diríamos, wow, estamos trabajando en la eliminación de los defectos, pero no veo nada. No, en este caso esto nos da muchísimo ánimo, nos da muchísima fuerza a nosotros al saber y al entender de que cada vez que eliminamos un defecto psicológico, vamos recuperando esas virtudes, vamos recuperando esa fuerza, esos poderes, esas facultades, bien, que están siendo atrapadas por ese defecto. Bien, entonces nosotros vamos a ir sintiendo ese cambio de manera gradual, vamos a ir sintiendo cómo a nosotros ya no nos afectan ciertas situaciones, cómo ya no nos molestan ciertas cosas, porque vamos trabajando con esos defectos de la ira, esos defectos de la duda, el defecto del miedo, todo ese tipo de defectos. Entonces vamos a ir viendo paso a paso cada una de estas. Entonces las virtudes, cada uno de esos defectos que tiene atrapada nuestra conciencia, debe ser eliminado, y al ser eliminado va a transformarse a lo contrario, a lo que es la virtud. Bien, la virtud es lo contrario al defecto. Eso debemos de tenerlo pendiente. La virtud es todo lo contrario al defecto. Bien, por ejemplo, la lujuria, como lo vemos aquí, lo contrario es la castidad. Bien, esa es la virtud. La virtud que tiene atrapada el defecto de la lujuria. Vamos a decir que este defecto con cachitos, así con esta pequeña luz de conciencia que está atrapada, es la lujuria. Y entonces, cuando eliminamos ese defecto de la lujuria, pues inmediatamente, ¿qué obtenemos? Pues obtenemos la castidad. Y así sucesivamente, cada uno de los defectos que vamos eliminando, pues va teniendo una virtud, inmediatamente lo vamos eliminando. Por ejemplo, el defecto de la pereza, cuando lo eliminamos, la virtud es la diligencia. El defecto de la codicia, al ser eliminado, lo que es la virtud de este defecto es el altruismo. De la lujuria, la castidad. Del orgullo, la humildad. Bien, de la ira, la mansedumbre. De la gula, la templanza. De la envidia, de ese efecto de envidia, entonces la filantropía. Bien, pero es importante que también tomemos en consideración que los defectos se mueven en dos polos. Un polo pasivo,
aquí con el simbolito de más lo podemos identificar, y un polo activo, un polo activo y un polo pasivo. El polo activo sería el polo de más y este negativo sería el pasivo. Vamos a poner un pequeño ejemplo, bien, de cómo es el polo activo. Una persona que le encanta tomar, por ejemplo, a mí me gusta mucho beber alcohol, y yo bebo alcohol, y cuando voy a salir bebo alcohol, y si salgo a fiestar bebo alcohol, y voy allí y me paso la noche entera y la madrugada saliendo, bebiendo, cada día salgo y bebo. Estoy en el polo activo de ese yo. O sea, el yo del alcoholismo está dentro de mí de manera activa. O sea, en ese momento se está expresando el efecto de una manera visible, tanto para mí como para los demás. Los demás pueden ver que yo me encanta beber, que me gusta mucho la bebida, que ando bebiendo por aquí, bebiendo por allá, ¿verdad? Ese es el polo activo del defecto. Pero, ¿cómo es el polo pasivo? El polo pasivo, entonces, podríamos decir que se pone un manto blanco, diciendo, no, yo no bebo alcohol, ay, no, ¿cómo esta gente puede beber así tanto alcohol? Digamos que entonces estoy en el otro polo, el polo pasivo, que me molesta. Mira cómo estas personas estropean su vida tomando alcohol, mira cómo andan, cómo una persona puede hacer eso, cómo es posible, mira, entonces me afecta de una manera indirecta, pero ese es el polo pasivo. Tiene como que cierto velo de castidad, cierto velo de pureza, pero es totalmente falso. Es el polo pasivo. Ese polo pasivo es muy peligroso porque a nosotros no nos deja, se quiere disfrazar de virtud. Esa es la palabra. Se quiere disfrazar de virtud, pero no lo es. Nosotros tenemos que estar, tal como vemos aquí en el gráfico, en el centro, donde ya a nosotros no nos afecta que una persona tome alcohol, pero tampoco tomo alcohol. No tomo alcohol, no estoy en el polo activo, ya eliminé el defecto del alcohol y eliminé el otro polo del defecto del alcohol, que es el polo que rechaza, que repudia a la persona que está tomando alcohol. Bien, entonces es importante que nosotros tengamos bastante claro que tenemos que estar en el centro cuando inmediatamente eliminamos el defecto en ambos polos y a nosotros no nos afecta ni tampoco estamos realizando la acción del defecto. Ahí es que yo estoy entonces teniendo la virtud verdadera. Bien, cuando no, ya ninguno de los dos polos están en mí. Cuando ya yo simplemente eliminé el defecto y tengo la verdadera virtud. Bien, entonces, a la medida que el Kundalini sube por nuestra médula espinal, va creando en cada uno de nuestros cuerpos. O sea, vamos recibiendo unos poderes. Y eso es lo que vamos a ver ahora, cómo funciona este tema de los poderes. Bien, cuando nosotros regeneramos nuestro cuerpo físico, cuando vamos regenerando nuestro cuerpo físico, pues nosotros vamos a poder gobernar los gnomos y pigmeos de la tierra. Nosotros tenemos este cuerpo físico, tenemos que regenerarlo, porque lo tenemos, ¿verdad? Entonces, tenemos que regenerar este cuerpo y al hacer eso, pues vamos a ver cómo vamos a tener contacto y vamos a poder gobernar los gnomos y pigmeos. Entonces también está, cuando regeneramos nuestro cuerpo vital, porque si nos damos cuenta el cuerpo vital lo tenemos. El cuerpo vital al momento de nosotros acostarnos y salir al mundo astral, nuestro cuerpo astral, pues ese cuerpo vital es el que entra a nuestro cuerpo a regenerarnos, a cargarnos de energía para que al otro día estemos descansados. Ese cuerpo vital tenemos que regenerarlo también. Y este cuerpo vital, cuando lo regeneramos, podemos gobernar las ondinas y nereidas del agua. Bien, entonces, por ejemplo, si nos damos cuenta, por ejemplo, en las anécdotas de Moisés cuando abrió el Mar Rojo en dos para que pasara el pueblo de Israel, ahí podemos ver un pequeño ejemplo de cómo es gobernar las ondinas y nereidas del agua. O cuando el Maestro Jesús caminó sobre las aguas. Bien, el Maestro Jesús ya tenía regenerado el cuerpo vital, así como Moisés, y pudo caminar sobre las aguas, tener el control sobre las ondinas y nereidas del agua. Bien, entonces,
vamos a continuar. Cuando nosotros creamos el cuerpo astral, ¿por qué mencionamos que creamos? Porque tenemos actualmente un embrión de cuerpo astral. Ese cuerpo astral tenemos que crearlo. Y al crear este cuerpo astral, podemos gobernar las salamandras del fuego. Aparte de esto, podemos viajar a otras partes del universo con ese cuerpo astral, porque es un cuerpo que nos permite hacer este tipo de cosas. Viajar a otros mundos, viajar al mundo astral, viajar a otro planeta, viajar a los astros, por eso se llama cuerpo astral. Bien, entonces se dice que los maestros al crear el cuerpo astral pueden meditar en un volcán sin quemarse, porque ellos ya tienen control sobre las salamandras del fuego. Entonces puede caminar sobre el fuego o puede pasar sobre un lugar que está encendido en llamas y no le hace nada, porque ellos tienen control sobre ese elemental, sobre las salamandras del fuego. Bien, cuando nosotros creamos entonces el cuerpo mental, podemos entrar en contacto con los silfos y sílfides del aire. O sea, podemos recibir toda la sabiduría. Bien, ahí es cuando nosotros dominamos la mente. Ya cuando nosotros creamos el cuerpo mental, nosotros dominamos la mente. Así como una referencia, como cuando el Maestro Jesús en el Domingo de Ramos entró montado en el burro, que eso representaba que el Maestro Jesús ya había dominado la mente, porque el burro representa la mente. Bien, entonces, bueno, vamos a continuar, porque esta conferencia es un poquito larga y así la vamos a ir detallando lo más fluida y rápida posible para que no se haga muy extensa. Está lo que es el momento en que creamos el cuerpo causal. Ahí, cuando nosotros creamos el cuerpo causal, obtenemos todo el poder de gobernar toda la naturaleza. O sea, a través del éter. ¿Qué es el éter? Es dominar la naturaleza a través del verbo, con el verbo. Bien, nos damos cuenta, por ejemplo, que una persona que ya ha regenerado el cuerpo causal puede hablar con cualquier tipo de ser vivo, puede entender cualquier tipo de planta, puede sentir su energía, puede comunicarse con cualquier planta, con cualquier animal, o sea, puede tener contacto con cualquier ser vivo en la tierra, en la naturaleza. Bien, y debemos de comprender que, bueno, los maestros tenían y han tenido contacto ya cuando han regenerado este cuerpo, pero los maestros suelen, un maestro que ya haya creado el cuerpo causal, pues no lo anda mostrando por ahí sacando un árbol para que camine o levantando la tierra o haciendo esas cosas, porque realmente no va a mostrar ese tipo de facultades, ese tipo de poderes, no lo va a mostrar para no generar ningún tipo de fanatismo, para no generar ningún tipo de dependencia, o sea, que otra persona dependa del maestro. Bien, cada maestro siempre va a buscar la manera de que uno sea independiente en su trabajo interior, porque se tiene que seguir a sí mismo. Bien, continuemos entonces. Entonces ahora vamos con lo que son las facultades. Vamos a entrar ahora con las facultades. Bien, que en cada una de las iniciaciones que se nos otorgan, las facultades, se encuentran, cada una de ellas están dentro de cada uno de nosotros pero por el momento nosotros no lo sabemos manejar. Bien, entonces vamos a ir detallándolo aquí. Nosotros, por ejemplo, cuando ya regeneramos, cuando nosotros ya regeneramos lo que es el cuerpo, el centro sexual, pues vamos a tener ese contacto, vamos a poder ver los elementales, vamos a poder ver los gnomos, vamos a poder ver los elementales de las plantas. Bien, entonces ahí en ese momento vamos a tener ese tipo de facultad, de poder ver los gnomos, las plantas, cualquier tipo de elemental que esté en el momento se va a poder comunicar con nosotros sin ningún tipo de problema ni ningún tipo de barrera, porque ya nosotros vamos a tener la facultad. Bien, y esas facultades se van otorgando a la vez que nosotros vamos eliminando nuestros defectos psicológicos y liberando nuestra conciencia. Y al momento de crear también nuestros cuerpos existenciales, cuando los vamos creando, pues se va dando, ya se van activando esas facultades. Entonces, también luego está lo que es con lo que es el centro, el vital.
lo que es el cuerpo vital, perdón, y ahí el recuerdo de vidas pasadas. Nosotros pues hemos tenido, se podría decir que gracias al desdoblamiento astral y pidiéndole a nuestro Padre, a nuestro ser interno, que nos muestre una vida pasada, pues nos han mostrado un pedacito, cositas así, de lo que hemos vivido en otras existencias. Pero si nosotros ya tenemos regenerado ese cuerpo vital, pues nosotros vamos a poder recordar a través de meditación tranquilamente nuestras vidas pasadas. Bien, entonces cuando regeneramos el cuerpo astral, cuando creamos el cuerpo astral, perdón, entonces vamos a tener lo que es la telepatía. Vamos a recibir lo que es la telepatía. O sea, un pequeño ejemplo de telepatía es cuando, por ejemplo, estamos en el mundo astral y estamos hablando con algún maestro o con nuestro ser interno y le hacemos una pregunta. Le pedimos, ser, ¿qué debo trabajar ahora? Él no te va a hablar con palabras. Él a través de la telepatía, pues te va a hacer llegar todo lo que necesitas saber para continuar con tu trabajo. Bien, es mucho más profundo que las palabras. Bien, porque es a través de la intuición. Entonces, hablando de la intuición, cuando nosotros regeneramos lo que es el causal, cuando el mental, nos van dando lo que es la intuición. Bien, el poder comprender ese lenguaje que es mucho más completo, es un lenguaje intuitivo donde nos hacen llegar todas las informaciones, donde no se escapa nada, donde no falta nada, donde no hay ningún tipo de, ay, se me olvidó decir esto, no, porque todo eso llega de una manera mucho más amplia, mucho más profunda, mucho más completa. Bien, entonces, eso se da cuando nos dan esa facultad de la intuición, ya creando lo que es el cuerpo mental. Entonces, en el cuerpo causal se da lo que es el oído mágico. O sea, podemos escuchar lo que está en otras dimensiones superiores. Por ejemplo, Beethoven era un músico extraordinario, pero era sordo. Beethoven, a través de su trabajo, pues tenía la facultad del oído mágico. Bien, y el don de lenguas. Perdón, el del oído mágico. Y él podía escuchar esas notas superiores, esa música superior de esas dimensiones mucho más altas, vibratoriamente hablando, y él podía traer esas melodías, esa hermosa música que él hacía, gracias a que tenía lo que era el oído mágico. También se da lo que es el don de lengua. El don de lengua, pues, por ejemplo, el maestro Samael tenía, cuando daba sus conferencias, estos congresos, él invitaba a muchas personas asistían de diferentes partes del mundo. Por ejemplo, asistían de Estados Unidos, personas asistían de Colombia, de países latinoamericanos, de Perú, también de Rusia, personas de México, personas también que asistían de China, de Francia, y todas esas personas se sentaban y cuando él empezaba a dar su conferencia, a hablar sobre el tema de lo que había tratado, de lo que trataría el Congreso, pues cada persona que estaba ahí lo entendía en su lengua. Él hablaba y nosotros lo escuchábamos y lo entendíamos en español. Pongamos el ejemplo, ¿verdad? El chino lo escuchaba y lo entendía en su idioma, en mandarín. La persona que es de Rusia lo escuchaba en su idioma. Y cada uno entendía que él había hablado la conferencia en su idioma. La persona que es estadounidense lo había escuchado en inglés, pongamos el ejemplo. Y para cada persona lo había dado en ese lenguaje. Pero realmente es que tiene el don de lenguas. Cuando esta persona habla, cuando este maestro habla, ya teniendo esa facultad, pues todo el mundo lo va a entender sin ningún problema porque ya tiene esa facultad activa. Bien, cuando nosotros nos unimos a lo que es el cuerpo búdico, pues tenemos la clarividencia. Pero no la clarividencia que tienen los magos negros o que tienen las brujas o que tienen los santeros y esas cosas, nada de eso. Porque esas personas tienen un pequeño
indicio de lo que es una pequeña cosa de lo que es la clarividencia. Digamos que esas personas solo pueden ver, por ejemplo, el defecto psicológico de la persona, pueden ver cosas egoicas, pueden ver cosas de cuáles cosas leerte la mente, cuáles cosas puede hacer para poderte sacar dinero, para tratar de manipularte. Pero en este caso, una persona, un mago blanco, una persona que está trabajando en crear sus cuerpos existenciales del ser, bien, estas facultades no son inferiores, son facultades superiores, porque pueden ya ver lo que son percibir, es la palabra, los planos superiores. Bien, y esa es la diferencia. Es la diferencia y es una diferencia muy, muy, muy amplia. Bien, entonces, cuando ya nos unimos también al cuerpo álmico, está la polividencia, que es el que permite al maestro percibir el universo, percibir las plantas, percibir los árboles, el alma, entender, por ejemplo, la sabiduría que está a su alrededor, al mismo tiempo. O sea, la sabiduría universal. Comprende todo en ese mismo momento, todo, siente y percibe el universo, la planta que respira, la energía del animalito, la persona que pasó por allá, todo al mismo tiempo. Bien, bueno, vamos a pasar ahora a lo que son las fuerzas. Bien, entonces, aquí dice que porque a medida que el desarrollo psíquico se va dando, todas esas fuerzas se van integrando en torno a nuestro ser. ¿Qué quiere decir? Que inmediatamente estamos trabajando fuertemente en crear nuestros cuerpos existenciales, bien, en morir psicológicamente, en el sacrificio por la humanidad, pues se nos va dando una vitalidad, una fuerza física, una fuerza en el verbo superior, mucho mayor, mucho más, un mensaje, por ejemplo, de un maestro que habla ya con esta fuerza. El mensaje no es un mensaje simple, es un mensaje, por corto que sea, va directo a esa chispa interior que tiene esa persona. Bien, es como un pequeño clic para la persona que recibe pues esa palabra en ese momento de ese maestro. Entonces, esa es la fuerza. Pero ahora mismo tenemos que entender que nosotros tenemos una fuerza también de voluntad que está muy atrofiada, está atrapada por el defecto, y que nosotros tenemos ahora mucha fuerza de voluntad para las cosas del defecto, del ego, para salir a bailar, para ver películas, para ver Netflix, para estar en las redes sociales, en el Facebook, en el WhatsApp, para salir a tomar alcohol o para fornicar, para hacer todo ese tipo de cosas. Tenemos nosotros mucha fuerza de voluntad. Pero en realidad, si nosotros empezamos a trabajar con la muerte psicológica, a eliminar nuestros defectos, bien, a hacer nuestro sacrificio por la humanidad y a trabajar en lo que es la transmutación de nuestras energías, bien, con nuestra pareja, pues nosotros inmediatamente vamos a empezar a recibir esa fuerza que nos va a ayudar a revolucionarnos y a poder realizar, si hacíamos, porque ahora mismo, por ejemplo, nos ponemos a hacer una meditación y nos quedamos dormidos, o nos podemos hacer una práctica y de repente me quedo en la práctica dormido, porque no tenemos esa fuerza de voluntad. Pero si nosotros trabajamos en la muerte psicológica, en el nacimiento espiritual y en el sacrificio por la humanidad, vamos a ir recibiendo esa fuerza revolucionaria que nos va a ayudar a nosotros a pasarnos horas, así como antes nos pasábamos horas amaneciendo en la calle, tomando y bebiendo y gozando con los amigos, bailando. Esa fuerza de voluntad que teníamos ahí, pues se va a eliminar de los defectos y va a entrar a la conciencia y la vamos a tener para poder avanzar en nuestro trabajo interior. Bien, entonces, ¿cómo se fabrica alma y espíritu? Tal como lo estuve mencionando hace un momentito, a través de los 3 factores de la revolución de la conciencia. Y diríamos, bueno, pero como que siempre llegamos al mismo punto, y es que en realidad esta es la síntesis del conocimiento, esta es la base, el fundamento de todo lo que es el conocimiento interior. Bien, nosotros tenemos que empezar a comprender que eliminando nuestros defectos psicológicos, así como lo dice aquí, morir con la muerte psicológica, sacrificándonos por los demás, creando el verdadero amor y naciendo espiritualmente, creando nuestros cuerpos existenciales del ser, pues nosotros es que vamos a comprender cómo se fabrica el alma. Bien,
Entonces vamos a ver los pasos para fabricar el alma. Esta conferencia es un poquito larga, pero es muy interesante. Vamos a irlo detallando así lo más prontito, pero clarito posible. Entonces, los pasos para la fabricación del alma humana. Número 1, es recibir el conocimiento objetivo. ¿A qué nos referimos con esto? A que nosotros, cuando recibimos el conocimiento objetivo, pero que está enfocado a la práctica, tenemos ya la primera parte para poder iniciar en la fabricación de nuestra alma humana. Bien, cuando nosotros tenemos ya el conocimiento puro, el conocimiento objetivo, pero enfocado a la práctica, en ese momento, pues nosotros ya estamos dando el primer paso para lo que es la fabricación de nuestra alma humana. Bien, ¿y qué dice acá? Que de 1000 que me buscan, uno me encuentra. ¿Por qué de 1000 que me buscan uno me encuentran? Porque con tanto pseudoesoterismo, falso esoterismo, con tantas escuelas pseudoesotéricas, con tanta información por todos lados, se nos hace tan difícil recibir o encontrar, se podría decir, el conocimiento objetivo. Bien, se nos hace muy, pero muy complicado, porque nos encontramos con escuelas de amor y paz, que todo es amor, que vibran en energías superiores, otros que te dicen los 3 factores ahí como que medio lo mezclan con otras cosas y de repente te ponen a hacer cosas místicas y a creer que con eso vamos a resolver y a avanzar en nuestro trabajo interior, y todo eso nos desvía. Entonces, teniendo el conocimiento objetivo que está enfocado a la práctica, es que nosotros damos el primer paso. Bien, entonces, segundo, empezar la práctica de los 3 factores de la revolución de la conciencia. Bueno, pues nosotros ahí tenemos que comprender que tenemos que empezar ¿a qué? A morir psicológicamente, a sacrificarnos por la humanidad y a crear nuestros cuerpos existenciales de ser a través de la transmutación sexual. Bien, eso es empezar la práctica de los 3 factores de manera objetiva. Equilibrar los centros. El equilibrio de los centros, creo que lo vimos en la conferencia número 4, habla de que nuestros centros están totalmente desequilibrados, pero con la muerte psicológica, con la autoobservación, nosotros vamos a poder centrar, bien, equilibrar esos centros y así poder continuar en nuestro trabajo. Porque dice acá que de 1000 que me encuentran, uno me sigue. Bien, porque entonces, de 1000 personas que encontraron el conocimiento, pues digamos que el conocimiento puro, así como el conocimiento de sí mismo, un conocimiento enfocado a la práctica, objetivo. De esas 1000 personas que encontraron ese conocimiento, solamente uno está practicando y los otros lo toman como una creencia, se vuelven creyentes, otro lo toma como una linda teoría, como me gusta mucho, tiene sentido, me parece bien porque tiene sentido. Entonces nos quedamos ahí en esa parte, nos quedamos ahí ya estancados, ¿verdad? Entonces, ese que está practicando, ese es el uno que me sigue. Bien, de 1000 que me encuentran, uno me sigue, ese que está practicando los 3 factores de la revolución de la conciencia. Muy bien. 4. Tener una pareja estable. Pues esta es la montaña del nacimiento. Estamos en la primera montaña. Nosotros estamos creando nuestros cuerpos existenciales del ser, nuestros cuerpos solares. Entonces, tener una pareja estable es fundamental porque tenemos que entender que solamente con una con 2 personas de un sexo diferente, o sea, hombre y mujer, pero unidos en una unión que se podría decir estable, o sea, que es mi esposa, que estamos juntos, no por ejemplo que bueno, estoy con una novia ahora, mañana estoy con otra, que ahora tengo otra mujer mañana. Eso no funciona para crear o fabricar el alma humana. Bien, eso no funciona para crear nuestros cuerpos existenciales del ser. Eso no nos va a funcionar. Eso nos genera muchísimos problemas, pero muchos problemas de manera interna, sin mencionar con los problemas físicos. Entonces, es importante que tengamos esa parte clara. Bien, una pareja estable, una pareja con la que yo estoy,
con la que estoy trabajando seriamente y enfocado de una manera objetiva en mi trabajo interior. Quinto, voltear las aguas o hacerlas ascender por la médula espinal. O sea, no fornicar al practicar. Esto es muy importante. La energía creadora sexual es la presencia de Dios en nosotros y nosotros tenemos que valorarla, tenemos que cuidarla y tenemos que apreciarla celosamente, digámoslo así. O sea, de una manera que no la podemos soltar. ¿Por qué? Porque esa es la presencia de Dios en nosotros. No podemos fornicar, no podemos botar la energía creadora sexual. O sea, el semen en el hombre. Bien, el semen, no podemos botar ni sacar de nuestro cuerpo la energía creadora sexual. Para hombre y mujer lo mismo, no podemos sacar nuestra energía creadora sexual porque esta energía es la que a nosotros nos va a dar esa fuerza para nosotros poder crear, fabricar el alma humana, o sea, para nosotros crearnos a nosotros mismos, los diferentes cuerpos, para regenerar nuestro cuerpo físico, es con la energía creadora sexual a través de la transmutación sexual. El cuerpo vital, lo mismo. El cuerpo astral, crearlo, también lo mismo. Entonces, es importante que tengamos esa parte en cuenta. Sexto, ya para finalizar esta parte, recibir la espada de plata. Inmediatamente nosotros empezamos a trabajar, matamos los defectos del yo fornicario, empezamos a eliminar todo lo que es lujuria, fornicación, perversidades sexuales, sensaciones, todo lo que son ese tipo de defectos que nos hacen o nos quieren hacer perder nuestra energía creadora sexual. Inmediatamente se da el proceso y nosotros recibimos nuestra espada de plata que simboliza esa voluntad, esa fuerza. Bien, muy bien. Entonces, los pasos para fabricar el alma humana. Continuamos con esa parte. Ya cuando nosotros hacemos las 5 iniciaciones de misterios mayores y creamos los cuerpos solares, o sea que regeneramos nuestro cuerpo físico, regeneramos el cuerpo astral, nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo vital, luego creamos el cuerpo astral, cuerpo causal. Entonces, luego de eso, es que se puede decir que nosotros somos hombres verdaderos. En ese momento. Pero, en ese momento es donde se tiene que escoger el camino directo. Bien, cuando se da la prueba del umbral, en ese momento tenemos que coger el camino directo. Porque en ese momento nosotros podemos caer en ¿qué? Con el defecto del nirvana. Ahí es donde se da el matrimonio perfecto, en esa unión del alma divina y el alma humana. Bien, y nosotros tenemos que saber escoger en ese momento el camino directo. Cuando nosotros lleguemos ahí, porque ¿qué puede pasar? Que si nosotros vamos ahí como que al pasito, como que así, yo quiero, pero yo voy al paso, yo me tomo... Si son 2 años y medio por cada cuerpo, yo me tomo 3 y medio, pero llego. Entonces, esos son indicios de ese yo nirvana. Bien, ese yo que está pegado a los defectos. Ese yo que no es revolucionario. Bien, entonces, ¿por qué que dice que de 1000 que me siguen, así como está aquí, de 1000 que me siguen, uno es mío? Porque digamos que 1000 personas recibieron el conocimiento objetivo, 1000 personas se pusieron a practicar, 1000 personas crearon sus cuerpos y cuando llegaron ya a la quinta iniciación de misterios mayores, a esa quinta iniciación, cuando llegó la prueba del nirvana, solo uno eligió el camino directo. Entonces, ahí es donde se dice, de 1000 que me siguen, uno es mío. Bien, muy bien. Si tienen preguntas, la vamos dejando aquí, la vamos contestando, terminando la conferencia. Bien, veo algunas aquí, así que no se preocupen, la vamos a contestar todas, dentro de lo posible. Entonces, cuando nosotros terminamos la quinta iniciación, quedamos convertidos en hombres verdaderos. En ese momento podemos decir que tenemos alma humana. Bien, Génesis, primera montaña. Muy bien. Perdón. Entonces, aquí vamos a ver en la gráfica
que cada iniciación comienza en la mitad de los dos centros. O sea, aquí podemos ver, me parece que este puntero, bueno, con este puntero vamos a poder ver que la iniciación empieza un poquito antes de nuestro centro sexual. Bien, un poquito antes, porque ahí es donde se va dando la primera iniciación. Bien, y ahí entonces, luego de que se nos hace esa prueba, pues nosotros vamos adquiriendo ¿qué? Esa espada. ¿Y qué simboliza la espada? Como mencionamos anteriormente, la espada simboliza la voluntad. A mayor tamaño, mucho mayor voluntad, mucho mayor fuerza para eliminar los defectos psicológicos que están dentro de cada uno de nosotros. Bien, y así sucesivamente. Por ejemplo, cuando vamos al cuerpo vital, aquí vemos cuerpo vital, que es el segundo, un poquito antes, a la mitad. Ahí podemos ver donde nos señala esa pequeña línea. Bien, ahí es donde se da esa iniciación. Y así sucesivamente en cada uno de los cuerpos, un poquito antes de cada centro, es donde se van dando esas pruebas. Vamos a continuar entonces. ¿Cómo se fabrica el espíritu? Bien, ¿cómo se fabrica el espíritu? Cuando se unen las dos almas, el alma divina con el alma humana. Ahí es donde queda formada la segunda tríada, que es Atman. Bien, cuando Buddhi, aquí lo tenemos, cuando Buddhi se une a Mana, es cuando se da esa segunda tríada, el espíritu, Atman. Bien, que es el Cristo, es la unión de Buddhi y Manas. Bien, te podría decir que es como el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bien, pero entonces aquí es la unión de Buddhi y Mana. Muy bien. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles Cristos podríamos mencionar? Podríamos mencionar a Mahoma, podríamos mencionar a Jesús Cristo, podríamos mencionar a Quetzalcóatl, o podríamos mencionar también a Buda. Hay muchos Cristos que han hecho su trabajo y han podido trascender a través de todas estas pruebas e iniciaciones para así unirse con su parte divina. Bien, entonces, ¿qué hace el Cristo ya en esa segunda montaña? Bueno, crea los 7 cuerpos de oro. Ahí tenemos que entender que en este momento ya los cuerpos solares que habíamos creado en la primera montaña, pues los necesitamos ahora crear totalmente de oro. Bien, y el Cristo, con estos cuerpos y también con toda esta voluntad, va a empezar a eliminar todos los yoes causa, todas esas cabezas de legiones, de defectos, que ya están ahí, que son los remanentes que quedan. Él se va a encargar de eliminarlo, porque solamente el Cristo puede hacerlo. Y continuamos dentro de esa segunda montaña. ¿Y qué va sucediendo? Vamos pagando, el Cristo va a pagar lo que es el karma duro. ¿Qué es el karma duro? El karma duro es los delitos contra el Espíritu Santo. Cada vez que nosotros derramamos la energía creadora sexual, cada vez que nosotros expulsamos de nuestro cuerpo la energía creadora sexual, cada vez que fornicamos, fornicar es botar la energía de nuestro cuerpo, sacar la energía creadora sexual de nuestro cuerpo, eso es un delito contra el Espíritu Santo. Bien, muy bien. Ahí entonces cuando el Cristo resucita en sí mismo y rompe con la mecanicidad, ya ahí el Cristo va a romper con toda la mecanicidad, con todo lo que era, con todo lo que nosotros ya se podría decir que estábamos atados. Todo ese tipo de cosas el Cristo la va eliminando, bien, va rompiendo con esa mecanicidad. Y bueno, básicamente esta es la conferencia, cómo se fabrica alma y espíritu. Es una conferencia un poco larga, pero creo que la pudimos resumir lo más cortito posible. Voy a verificar a ver si tenemos algunas preguntas y la vamos a ir leyendo gradualmente. Pero primero vamos a enviar saludos. Le mandamos un saludo a Sol Mireya Niño, a Leonardo Reyes, a Regina de la Cruz. Hola Regina de la Cruz. También a Sol Mireya Niño otra vez, que nos dice:
respecto al don de lenguas, que muchas personas dicen hablar en las distintas religiones evangélicas, en donde nadie entiende lo que dice. ¿Esto qué es? Bien, es una pregunta muy importante, porque nosotros vemos siempre que en esas escuelas, pues las personas se tiran al piso, se revuelcan, dicen que hablan lenguas, empiezan a decir cosas que las personas no entienden y hacen una mención diciendo que eso es eso es lenguaje del Espíritu Santo, lenguaje de algo superior. Pero tenemos que empezar a nosotros mismos a entender que lo superior es sublime. O sea, algo superior no te va a hacer revolcarte al piso, golpear a los demás, decir un montón de cosas. Es como una posesión lo que se obtiene ahí, sin ganas de ofender a nadie, tratando de respetar lo que las creencias de cada quien, obviamente. Pero lo he visto en persona y he visto ese tipo de actitudes y me he dado cuenta de que no es algo sublime, no es un don de lenguas en realidad. Es simplemente, para lo que puedo entender yo y lo que he visto, sin ganas de ofender, es una posesión. Y las posesiones son de entidades negativas. Aunque se diga que se está alabando al Señor, aunque se diga que se está alabando a Dios, nosotros tenemos que entender que Dios no está afuera, Dios está adentro de nosotros, de cada uno de nosotros. Bien, entonces lo queremos buscar afuera. Por eso es que dicen, hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Bien, entonces es lo que básicamente entiendo por esa parte. Entonces tenemos que entender que el trabajo, vamos a verificar si tenemos alguna otra pregunta. Vamos a ver. Le mandamos un saludo también a Esteban Serrat. Bueno, Esteban Serrat hace una pregunta. ¿Y si mi pareja no está interesada en fabricar los cuerpos solares? Bueno, Esteban, si tu pareja no está interesada en crear los cuerpos solares, pues simplemente pídele que te colabore a ti a que tú puedas crear tus cuerpos solares, Esteban, porque si lamentablemente ella no está interesada, pues hay que respetar el libre albedrío. Hay que respetar su decisión, pero también tú ahí le dices, mira, colabórame entonces tú a mí con eso porque yo sí quiero, aunque tú no quieras, yo sí quiero. Entonces ahí ya el trabajo, como mencioné, es individual para cada uno. Bien, aunque la pareja es nuestro compañero, en ese momento también tenemos que entender que el trabajo es individual y que ya uno le pide el favor, mira, ayúdame con esto, por favor. Porque yo sé que a ti no te interesa, pero colabórame para poder fabricar mis cuerpos existenciales del ser, mis cuerpos solares. Bien, entonces nada, pedirle ese favorcito, eso es lo que queda. Entonces tenemos también otra pregunta que dice, bien, no tenemos más preguntas. Bien, parece que no tenemos más preguntas. Bien, pero hay una cosa que es importante que también para continuar con Esteban, con la pregunta que hizo Esteban también, es una parte muy importante que es que el trabajo, como te mencionaba, es totalmente individual. Nosotros tenemos que entender que el trabajo es individual y ya en ese momento se le explica a la pareja para que nos colabore en esa parte. Bien, pero si también hay que entender que si la pareja no quiere, o sea, que si la pareja no quiere dejar de fornicar, luego de haberse dado ese tiempo y habérsele enseñado, por ejemplo, habérsele enseñado y tenido paciencia, o sea, tú le enseñaste, le tuviste paciencia, le explicaste también a tu pareja en esa situación, pues ya nosotros tenemos que empezar a entender que tenemos que preguntarle a nuestro ser, Esteban, si la pareja no quiere crear los cuerpos solares, si la pareja no quiere dejar de fornicar, si la pareja no quiere
no le interesa y simplemente quiere seguir fornicando, pues ya ahí hay que preguntarle al ser. Bien, porque los motivos que se dan para el divorcio, en ese caso se da el motivo por la fornicación y el adulterio. Bien, entonces aquí acabo de poner algunas preguntas que son muy comunes, que quizás a veces a uno se les pasan, pero las quiero mencionar ahora, ya que estamos todavía en vivo. Y es, ¿cómo se crea un cuerpo? Un cuerpo se crea, así como nos crearon a nosotros, un hombre y una mujer. Bien, un polo positivo, un polo negativo, el hombre y mujer, la unión, así se crea un cuerpo. Y así mismo se crea un cuerpo, un cuerpo solar, a través de la transmutación sexual de la energía creadora sexual. Bien, ¿en cuánto tiempo se crea un cuerpo? Un cuerpo se crea en 2 años y medio. Bien, trabajando juicioso, se crea en 2 años y medio. Un alma, ¿en cuánto tiempo se crea? El alma se crea en 13 años, trabajando así como aproximadamente, de manera juiciosa. ¿Cómo sabemos que ya se inició el trabajo? En el trabajo, pues cuando ya nosotros tenemos la espada que simboliza nuestra espada de plata, que simboliza esa castidad, esa voluntad también que tenemos. En el mundo astral, obviamente, es que nos la van a mostrar esa espada de plata. Así cuando empezamos es pequeñita. Bien, entonces, continuemos. La número 5 me quedé, ¿verdad? ¿Se pueden crear cuerpos sin pareja? No se pueden crear cuerpos existenciales del ser sin pareja. Recuerden que, por ejemplo, mi papá y mi mamá, mi papá solo no me podía crear a mí, él solo, ni mi mamá sola tampoco me podía crear a mí. Siempre con un polo positivo, un polo negativo, o sea, hombre y mujer en unión sexual, ahí se creaba una persona, me crearon a mí, por ejemplo. En esa misma forma es que se crea un cuerpo existencial del ser, con nuestra pareja. Mi esposa, yo y mi esposa, un hombre y una mujer. Ahí se puede crear. Bien. ¿Se puede crear el alma estando castrado? No. Estando castrado no se puede crear el alma, porque ya ahí está atrofiado el aparato y no sube la energía creadora sexual por nuestra columna. Vamos a ver, tengo unas cuantas preguntitas más. ¿En cuánto tiempo se puede hacer la segunda montaña? Aproximadamente, trabajando fuerte, en unos 20 años. En unos 20 años se puede hacer la segunda montaña. Bien, ¿cómo se crea un cuerpo? Ya esa la mencionamos, sí, es a través de la transmutación de la energía creadora sexual con una pareja estable. Bien, ¿por qué de 1000 que buscan el camino, solo uno lo encuentra? Bueno, tal y como lo mencionamos anteriormente, de 1000 personas que están buscando el camino, ya con tanta escuelas pseudoesotéricas, con tanta falsa información, con tantas cosas como esas, pues se hace un tanto difícil. Y también tenemos que tener en cuenta que si en otra existencia nosotros nos dieron el conocimiento puro, o sea, ese conocimiento objetivo, práctico, y nosotros no lo aprovechamos, no hicimos nada, no nos interesó, no nos gustó, pues por karma en esta existencia, pues no nos tocaría recibirlo. Entonces por eso entiendo que todo lo que estamos aquí, pues estamos recibiendo este conocimiento de manera pura y objetiva. Bien, entonces también la pregunta 10 dice, ¿por qué de 1000 ¿por qué de 1000 que lo encuentran, solo uno lo sigue, el camino? Porque ya de 1000 personas que se le entrega, por ejemplo, el conocimiento, se le entrega todos los datos para continuar en el trabajo interior, toda la información, del conocimiento objetivo, de ese conocimiento puro, sin haberle alterado nada, sin haberle cambiado nada. En ese momento
de 1000 personas que lo recibieron, pues solamente uno lo siguió. Bien, porque ese se puso a practicar. Digamos que hay 1000 que lo recibieron completo, 1000 personas, lo recibimos, pero nos gustó, como mencioné, me parece lógico, me gusta mucho, mira, suena bien, ¿verdad? Eso como que pega con lo otro. No, pues eso es así, entonces nos volvemos creyentes, pero no lo hicimos práctico, no lo empezamos a practicar, no empezamos a trabajar. Y bueno, por eso uno solo lo sigue en realidad. Y la última, la 11, dice, ¿por qué de 1000 que lo siguen, o sea, el camino, solo uno lo logra? Porque entonces ya, digamos que 1000 personas se pusieron a practicar, a trabajar muchísimo y hacer los 3 factores de la evolución de la conciencia, y empezaron a practicar y hacer sus prácticas y a trabajar los 3 factores. Y llegaron a la 5ª iniciación de misterios mayores. Y llegado ahí, se hace la prueba del umbral, que es esa prueba en que la persona tiene que elegir el camino directo para la autorrealización o el nirvana. Que el nirvana son miles de años de viviendo en lugares paradisíacos, le prometen que va a estar con su familia, feliz, contento, pero no va a hacer la obra. Y el camino directo, pues ese camino es el camino de la autorrealización. Ese camino hay que llegar ahí totalmente revolucionado para continuar. Ahí te muestran lo duro que va a ser la segunda montaña, porque eso se da en la 5ª iniciación de misterios mayores, que es en la primera montaña. Ya uno pasando esa parte, pues ya vamos a la segunda, ¿verdad? Entonces, en ese momento te muestran parte del dolor que va a sufrir ese maestro, que va a sufrir si acepta continuar en el camino directo. Y te lo hacen sentir. Entonces, por eso es que hay que llegar con mucha revolución para simplemente continuar y seguir por el camino directo, porque el que no lo hace traiciona al Cristo y simplemente cae por los yoes nirvanos, que los yoes nirvanos son esos yoes que simplemente abrazan los defectos y simplemente se quedan, se podría decir como están, ¿cómo es la palabra? Perdone, se me olvidó. Están ya muy amarrados, apegados, gracias, apegados a los defectos. Entonces, se apegan tanto a los defectos que les duele desprenderse de ellos y por eso eligen el nirvana. Pero al final, después de esos miles de años que duren, van a volver nuevamente porque se va a crear el ego otra vez y van a terminar volviendo nuevamente, con defectos, con todo eso. Pero el que se revolucionó, pues se revolucionó y para arriba. Bien, y esas eran algunas de las preguntitas que habían regularmente y quisimos ponerlas aquí e irlas respondiendo. Les agradezco muchísimo haber permanecido en línea con nosotros, porque esta conferencia sí es un poco larga, pero es una conferencia muy importante porque nos enseña cuál es el camino y cómo podemos fabricar el alma y el espíritu. Bien, así que nada, les recordamos que este sábado tenemos la próxima conferencia titulada Retorno y Recurrencia, la conferencia número 12, este sábado a las 6 de la tarde. Y recordemos que nuestro ser puede hacer cosas que ni 1000 hombres juntos lo harían. Bien, así que nada, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Pasen una feliz noche y estamos en contacto para la próxima conferencia del sábado. Retorno y recurrencia. Hasta luego.